Buenos días, amigos televidentes. Los saludamos desde muy temprano con alegría. Gracias por estar en sintonía de Canal 33 y también de su entrevista Perspectivas. Esta mañana vamos a hablar de temas económicos y con mucho gusto de inmediato le presento a mis invitados. Está conmigo esta mañana el director ejecutivo de Funde, el doctor Roberto Rubio, a quien damos nuevamente la bienvenida. Qué gusto tenerlo por acá, doctor, nuevamente. Buenos días, Samuel. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Gracias. También se encuentra con nosotros uno de los investigadores de Funde en temas económicos. Se encuentra conmigo Rommel Rodríguez. Nuevamente está con nosotros. Buenos días. Buenos Qué días. gusto tenerlo por acá nuevamente. Un placer. Gracias por la invitación y es un gusto compartir con la teleaudiencia. Gracias. Amigos televidentes, vamos a hablar de varios temas. Esta semana conocíamos la intención del gobierno de enviar a la Asamblea Legislativa la propuesta para emitir bonos por 800 millones de dólares y además reformas fiscales. De ellas no se sabe a ciencia cierta en qué consisten, pero vamos a conocer las implicaciones que tienen estos temas en medio de la transición de administraciones gubernamentales, a la salida de la administración Funes, la entrada de la administración del presidente electo Salvador Sánchez Serén. También vamos a hablar de transparencia y de corrupción, cuáles son los índices que se viven acá en nuestro país y qué es lo que la ciudadanía entiende también de lo que está ocurriendo de este tema de la corrupción o más bien el combate a la corrupción. Quédese con nosotros y también participe. Estamos en las redes sociales, en Facebook y también en Twitter. Será un gusto leer sus comentarios y compartirlos también con el resto de la audiencia esta mañana. Bueno, una noticia que conocíamos a mediados de esta semana en la aparición del presidente Mauricio Funes, que se puede escuchar desde ya más bien señalamientos, críticas a la administración de la cosa pública, pero doctor, ¿qué significa que a estas alturas se tenga la intención de emitir bonos por 800 millones de dólares y además incluir reformas fiscales? Esto era casi previsible. De hecho, nosotros en Funde ya el año pasado hicimos un análisis de coyuntura, que aquí tenemos algunos de los cuadros donde proyectábamos que ya justo para este mes de mayo lo que se llaman los letes, que es, digamos, la caja de donde saca el gobierno para hacer frente a sus necesidades más inmediatas, pues iba a llegar a los 800 millones, con lo cual se iba a tener que hacer una reestructuración de la deuda. Y previsible, ¿por qué? Porque este resultado de una forma de gestionar donde tú no tienes los suficientes ingresos para cubrir tus gastos y entonces recurres a la deuda, así de simple, ¿no? Pero llega un momento en que cuando esto se te vuelve muy sistemático y tú permanentemente, a pesar de las reformas fiscales, porque han habido 2 ya en este gobierno, tú sigues gastando en un contexto de práctico estancamiento, porque casi es estancamiento de lo que hemos tenido en estos últimos años, entonces la deuda se te va volviendo tan grande que tú tienes ya que recurrir a más deuda para pagar deuda. Y lo que ha pasado es que la manera más fácil de obtener deuda, porque ir a los organismos internacionales, ir a los acreedores internacionales toma su tiempo. Entonces tú vas acá al mercado nacional, por decir así, a sacar tus papeles de deuda, que son los letes, para obtener un dinero más inmediato, más rápido, para hacer frente a tus necesidades cotidianas, que ya no se volvieron ya tanto cotidianas, sino que ya empieza a acumularse una deuda y tú vas, como hemos dicho nosotros, una bola de nieve que va creciendo cada vez más, ¿no? Y que se vuelve insostenible. Entonces llegas a ese momento en el cual esto nos está expresando lo que significa en el fondo son problemas de liquidez, es decir, que el gobierno, digamos, lo que planeó en el presupuesto, lo que supuso que iba a suceder no está sucediendo, entonces se le está secando la caja y necesita este dinero para hacer frente a sus necesidades cotidianas y a los problemas de la deuda para pagar parte de esos mismos letes. ¿Cómo se lee el hecho de que en la Asamblea Legislativa se aprueban los gastos del próximo año y al final, a mitad del año, se necesita recurrir a esta emisión de bonos para cumplir con esos gastos que se presupuestan? Es que hay una práctica,
digamos, inadecuada que nosotros hemos venido también señalando como que es algo que tiene que corregirse desde hace varios años, y es que en el presupuesto, que son supuestos, tú haces suposiciones que no son realistas, y entonces tú inflas tus supuestos ingresos a través de, por ejemplo, estimando una tasa de crecimiento más alta de la que realmente puedes alcanzar. Por ejemplo, si no mal me equivoco, los datos que aquí Rommel también me puede corregir, pero los estimados del presupuesto, tú estimabas que ibas a tener ingresos sobre la base que la economía iba a crecer a 2.6%. Y si la economía, tal como anuncian muchos organismos internacionales, y la perspectiva nos dice que va a crecer a 1.6, pues te quedas corto, ¿no? Porque tú estimaste esos ingresos que no vas a tener. Luego, bueno, los gastos los sigues teniendo, pero los ingresos no. Y luego tú vas chineando deudas, vas chineando, digamos, cosas que no pagaste antes, la deuda de tus proveedores. Por ejemplo, a marzo, los datos que nosotros teníamos es que se le debían a las instituciones de gobierno, Hacienda le debía del año pasado, es decir, lo que supuestamente debía haber estado pagado en el año 2013 y que no se le había pagado a marzo a las instituciones del gobierno, era marzo, no, si me equivoco, alrededor de, o a febrero, perdón, 340 millones de dólares, ¿no? Que no le había todavía, digamos, pagado o cumplido Hacienda en base a los compromisos del presupuesto a la Asamblea Legislativa, a los distintos ministerios, las distintas dependencias, con lo cual se viene el problema de que estas instituciones a veces se atrasan para pagarle a los proveedores se atrasan en pagarle a sus proveedores, y es una cadena, ¿no?, que se va desarrollando. Entonces, no estamos justamente, llegamos al final del año, o casi a mediados de año, que el dinero no nos alcanza, porque hiciste malos supuestos por esa mala práctica, como digo, presupuestaria, de sobreestimar ingresos y subestimar, digamos, los gastos, porque después vas corrigiendo la plana en el camino, y eso pues no es correcto. Una situación que se da en medio de la transición, Rommel, de administraciones gubernamentales. Recuerdo allá por el 2009, pero allá se manejaba otra situación, se hablaba de un acuerdo de stand-by. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las similitudes que al final tiene la práctica que se hizo en el 2009 con lo que estamos viendo hoy en el 2014? Bueno, en esencia es prácticamente lo mismo, porque tanto el gobierno anterior, ¿verdad?, ocupó, esta es una característica estructural en el manejo de las finanzas públicas, el presentar presupuestos incompletos, el recurrir, digamos, frecuentemente a la emisión de letes para financiar la caja, ¿verdad? Quizás la característica un poco diferente con respecto al gobierno anterior es que el proceso de acumulación, digamos, de las letes tenía anteriormente un ciclo de 7 años, es decir, el pasar, digamos, de un saldo de cero, digamos, a 800 millones de dólares tardaba alrededor de 5, 6, 7 años. Y ahora, en un contexto de bajo crecimiento, porque es muy importante tener presente eso, digamos, en un contexto donde la economía ha venido, digamos, ralentizándose cada vez más, ese ciclo se ha cortado a 3 años y ahora pues tenemos una emisión prácticamente año y medio, porque hay que recordar que a finales del año antepasado tuvimos una emisión, ¿verdad? Entonces ahora estamos hablando de una nueva emisión prácticamente a mayo, junio, digamos, del 2014. Entonces teníamos un ciclo, por decirlo así, de 7 años, después pasamos a un ciclo de 3 años y ahora vamos por un ciclo de año y medio. Entonces eso significa que hay grandes dificultades en la caja fiscal, el crecimiento está teniendo una mella importante, digamos, en la actividad económica, y por tanto los ingresos tributarios, digamos, se están cayendo, se están erosionando. Nosotros podemos ver las cifras del Ministerio de Hacienda y se ve que no se están logrando las metas que se estimaron en el presupuesto, ¿verdad?, que se tenía previsto, por ejemplo, al mes de marzo, haber recaudado alrededor de 56 millones de dólares. Entonces no están logrando esas metas, ¿verdad? Perdón, la diferencia es de 56 millones de dólares con respecto a lo estimado, ¿verdad? Entonces se deben de hacer esfuerzos, digamos, para tratar de corregir ese problema, y el gobierno ha estimado en este caso que la salida sería una reforma tributaria que le diera 200 millones de dólares más, ¿verdad? Lo cual también es hasta cierto punto
discutible porque las reformas tributarias anteriores no le han dado, digamos, esos 200 millones precisamente. La primera reforma tributaria, si mal no recuerdo, estimaba que podía obtener alrededor de 250 millones, ¿verdad? Y no le generó tanto, ¿verdad? Le generó alrededor de 150. ¿no? Y después la reforma que tuvimos en el año 2011 se estimaba que podía tener alrededor de 160 millones, de una mayor cantidad de recursos para el Estado, pero tan solo generó 110 millones. Entonces, lo que sucede muchas veces es que cuando se planifican estas reformas y se tiene, digamos, tal vez mucho deseo de llevar recursos hacia las arcas del Estado, finalmente no se logra por dos razones. Primero, porque la actividad económica, el año donde ya entra en vigencia esta reforma, se viene abajo, entonces no se obtienen los recursos esperados, como decía el doctor, y por otro lado, y un elemento muy importante es el factor político, las tasas que se estipularon, los temas técnicos de cuántos iba a ser, digamos, el pago a cuenta, la tasa sobre las utilidades, son cambiadas por parte de los diputados en la Asamblea Legislativa. Entonces eso incide, ya no es lo mismo un impuesto con una tasa de 10 que una tasa de 5, un pago de cuenta de una tasa de 2.5 que 1.75. Entonces eso ya descuadra todos los flujos de Hacienda y tenemos en este caso mayor déficit fiscal. En términos prácticos, Rommel, y tal vez trayéndolo al día a día que puede vivir un ciudadano o un grupo familiar, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno ahora cuando se pretende emitir 800 millones de dólares para pago de deuda? Bueno, un poco la lógica que nosotros hemos utilizado muchas veces para explicar el problema es cuando en una familia, ¿verdad? En un hogar, cuando ya el sueldo de los padres de familia no alcanza, digamos, para atender todas las necesidades del hogar, de vivienda, de estudios, ¿no? Entonces toca recurrir obviamente a la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces aquí en este caso tenemos dos tarjetas, tanto el del padre como el de la madre, ¿no? Sucede un momento en el cual ellos, si bien tienen sus ingresos, ¿verdad? Y en los primeros meses que ellos empiezan a utilizar sus tarjetas de crédito para financiar los gastos del hogar, no sienten dificultades porque ellos ven que cuando ya viene el estado de la tarjeta dice el pago mínimo es de tan solo $10, dice. Entonces no siento no pasa que nada. Eso yo lo puedo soportar, me puede ayudar mi señora esposa a soportarlo, ella también lo puede soportar, ella también está haciendo uso de su tarjeta de crédito para que podamos atender todas las necesidades del hogar. Pero en la medida de que el tiempo va pasando, ¿no? Y que cada vez hay que utilizar más esa tarjeta de crédito para que cada mes nosotros podamos obtener esos recursos para que se mantenga el hogar, digamos, satisfeche sus necesidades básicas, ¿no? Vemos que cada mes viene ya ese estado de cuenta con un pago ya de $25 pago mínimo, ¿no? O $35 pago mínimo. Y así $110 pago mínimo. Entonces ya existe un momento en el cual ellos ya no pueden, porque ese pago mínimo prácticamente ya está luchando contra las otras necesidades que hay en el hogar, ¿no? Entonces lo mismo tiene el Estado cuando utiliza con mucha frecuencia las LETES, ¿no? Cuando tiene saldos por debajo de 800 millones, puede todavía hacer ese mecanismo que se conoce en economía como el rollover, ¿no? Que uno emite deuda, ¿verdad? Y paga con esa misma deuda, digamos, deuda, ¿no? Valga la redundancia, sí, ¿no? Ese mecanismo de rollover. En este caso, cuando ya eso supera los 800 millones, las presiones en la caja fiscal son tan grandes, digamos, que ya no resulta factible, digamos, y es necesario hacer un proceso de reestructuración de deuda, que es, digamos, transformar esta deuda de corto plazo, que son las letras del Tesoro, hacer una emisión de bonos a largo plazo de 800 millones que van a ser pagados probablemente, no nos han dicho los detalles técnicos, pero supongo que 20, 25, 30 años, ¿verdad? Y ya no estar lidiando con esos 800 millones en el corto plazo, porque hay que tener muy presente que las letras del Tesoro son pagaderas a un año plazo. O sea, si ahora tenemos una emisión, por decir algo, de 75 millones de dólares, que tenemos 9 de mayo, ¿no? El 9 de mayo del 2015 van a tener que cancelarse esos 75 millones de dólares, ¿no? Es muy diferente si estos 75 millones son pagaderos dentro de 20, 25 años. Al final alguien tiene que pagar. Entonces, ese es un proceso recurrente, ¿no? En el cual la deuda de corto plazo se transforma en deuda de largo plazo y eso incide, digamos, considerablemente en el déficit fiscal. Y tal vez, corríjame si estoy equivocado, pero este ejercicio de la familia cuando estaba diciendo del uso de la tarjeta de crédito, ¿es solo cuando cumple con los compromisos que tiene o cuando se da lujos de viajes o alguna práctica que le permite que se financie la economía
economía familiar. Efectivamente, ¿verdad? Hay diferentes tipos de familia y nosotros creemos que por parte del Estado, si bien se han atendido, digamos, con esta emisión de letras del Tesoro que se han hecho durante tantos años, ¿verdad? Que es una práctica recurrente, necesidades importantes, necesidades fundamentales para que funcione el Estado y para que atienda las necesidades sociales de la población, también debemos de tener presente que buena parte de esos recursos pueden haber sido destinados, digamos, a cosas que no son realmente productivas, ¿verdad? O que son gastos que son suntuosos o son innecesarios. Bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, amigos televidentes. Quédese y siga participando de este tema que está interesante y que de verdad nos compete a todos. No le cambie. Nosotros estaríamos proponiendo en los próximos días la emisión de bonos para el pago de letes que le dejarían mayor liquidez al próximo gobierno, por lo menos por el orden de los 800 millones de dólares. Vamos a enviar esa pieza de correspondencia en los próximos días a la Asamblea Legislativa para que lo discuta la Comisión de Hacienda y ojalá que emitan un dictamen favorable para la emisión de esos bonos, tomando en cuenta de que se requiere mayoría calificada. Necesitamos 56 votos. Y con el anuncio que ha hecho Arena de que no va a apoyar ninguna iniciativa del Ejecutivo mientras yo no retire la demanda, con esa pataleta que está haciendo Arena, difícilmente vamos a contar con los votos de ellos. Así que vamos a apelar al patriotismo y a la responsabilidad de los diputados de las otras fracciones parlamentarias para lograr esa emisión de bonos. Y estaríamos presentando también un paquete que no voy a detallar, de reformas tributarias que permitan también hacer llegar recursos al fisco a la brevedad posible, de tal manera de cerrar esa brecha fiscal. Los detalles del paquete, como el momento en que presente la iniciativa de emisión de bonos, los tendrán la próxima semana. Bueno, la reforma tributaria es de lo que hablamos a continuación, doctor. Decía el presidente para que lleguen fondos de forma inmediata. ¿En qué puede consistir o de qué podría tratarse esta reforma tributaria ya a estas alturas? No solo hay rumores, ¿no?, que si va a haber impuestos a bienes de lujo, lo cual me parece bien, ¿no? Que va a haber impuesto a la propiedad, desconozco, porque hay varios impuestos a la propiedad y impuestos, se ha escuchado, a las transferencias bancarias. Ahora, lo que hay que añadir es que también se hacen cuentas alegres. Se está hablando de 200 millones. Acordémonos que las reformas tributarias que se hicieron anteriormente también dijeron, mire, uno iban a conseguir 250 y pico y terminaron en 190. Es decir, no se consigue lo que se supone que se tiene que conseguir, menos cuando estás en una etapa de bajo crecimiento, ¿no? Desde el punto de vista de FUNDE, y lo hemos venido insistiendo desde hace varios años, el país necesita una reforma fiscal. Y una reforma fiscal que salga de ese debate que si, mire, que si van a hacer la reducción de los gastos o va a ser el aumento de los ingresos. Tiene que ser ambas cosas y de una manera, yo diría, bastante articulada y de una manera inteligente, fuera de marcos ideológicos o de catecismos económicos, en la cual tú dices, mire, se necesita ciertamente aumentar ingresos y se necesita racionalizar el gasto y se necesita de alguna manera manejar adecuadamente también la deuda. En materia de tributos, la tesis nuestra es que los tributos en esta etapa, primero, si tú no haces una reforma y haces crecer la economía, la efectividad de esa reforma se reduce mucho, porque ha habido dos reformas en este gobierno que aumentaron ciertamente los tributos, pero justamente no se alcanzaron esas metas, no fueron tan eficientes porque estamos en un contexto de bajo crecimiento. Entonces las reformas, digamos, no pegan lo que deben por el bajo crecimiento. Por otra parte, creemos que
tiene que ir más dirigida a lo que más mueve la economía, que en este momento es el consumo, digámosle, más que la producción. Si tú en un momento donde la producción está deprimida, cargas demasiado los tributos hacia la producción, lo que vas a hacer es deprimirla más. Creemos nosotros que hay que dirigirse más a aspectos de consumo. Esto no quiere decir IVA. Por ejemplo, un impuesto a bienes de lujo es un impuesto que va hacia el consumo. Impuestos que van dirigidos a ciertas operaciones de consumo o créditos de consumo, que aquí es exagerado, por ejemplo, comparado con los créditos que se da a la producción. Bueno, esas son cosas que pueden, o el esquema del de impuestos a ciertos bienes de consumo de los que se abusa, por decirlo así. Creemos que por ahí son impuestos que no son recesivos, que son impuestos más bien que no. Y por otra parte, indudablemente los gastos, hay de dónde recortar, aunque tenemos un presupuesto bastante rígido por aspectos constitucionales, pero yo creo que hemos visto, aunque sea en términos simbólicos, cómo acá se gasta como que si estuviéramos en un periodo normal de crecimiento, y no estamos en periodo normal. Cuando se les ocurre hacer una toma de posesión gastando 1.4 millones, uno dice, bueno, 1.4 en realidad que no es mucho, un presupuesto de 4.000 y pico de millones, ¿no? Uno de 4.000. Pero que hay dos cosas, Samuel. Una es que simbólicamente gastarse 1.4 en una toma de posesión, menos mal, y yo creo que hay que reconocerle al presidente electo, ¿no?, que le haya corregido la plana, al presidente de la República, al presidente de la Asamblea Legislativa, y les haya dicho, mire señor, yo quiero ser más austero. Me parece que apuntaría en materia de austeridad a algo más correcto para haberle bajado, ¿no?, porque hay que gastar, ¿no? Lo otro significa que, mira, y lo que fue chocante es que tú dices, bueno, 1.4 millones los vamos a asignar a la toma de posesión, y fíjense que los vamos a tener que sacar de salud y de educación y de defensa. ¿Qué quiere decir? Que no tenían. O sea, que no tenían 1.4 millones, o se los tenían que prestar o se los tenían que quitar a salud y educación, ¿verdad? O sea, así de lamentable están las finanzas públicas, así de lamentable le va a dejar este gobierno al futuro gobierno, ¿verdad? Porque hay que entender que esta gestión económica no la tuvo el Frente, ¿no? De alguna manera no es responsabilidad del Frente. Esta gestión económica son otros actores que han dejado al país prácticamente en la calle, ¿no? Y si tocara hacer una comparación de cómo dejó la administración Saca las finanzas y la administración Funes, ¿en qué posición o cómo saldría evaluado el presidente Funes en esa materia específica? Aplazado. Bien aplazado. Sí, basta ver los números, ¿no? Aquí tenemos unos datos que nos dicen que este periodo, después de los acuerdos de paz, es donde menos se creció. Un promedio de 1.8, eso sin contar el decrecimiento de menos 3.1 que se hizo en el el año de la crisis del 2009, ¿no? El promedio 1.8 prácticamente nos está diciendo un estancamiento. Es la economía que menos recibe inversión, la economía que menos está creciendo en América Latina. Y las excusas de que esto es la crisis económica, mira, la crisis económica ya pasó, la superaron con vecinos que antes no damos un 5 por ellos, como Honduras y Nicaragua, o que son problemas estructurales. Claro que hay problemas estructurales, por supuesto, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿y usted qué hizo? Por lo menos para sentar bases para empezar a corregir esos problemas estructurales económicos. ¿No los profundizó acaso? Se han profundizado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer una revisión y una evaluación, yo diría, muy objetiva de esto, ¿verdad? Porque de repente salen algunos funcionarios o algunos analistas diciendo, mire que este gobierno le deja al otro, ¿verdad?, prácticamente, ¿no?, como están esos cuadros que tú tienes ahí, ¿no?, que pareciera un paraíso, ¿no?, que le está dejando al país. Yo creo que el Frente y las nuevas autoridades pues tienen que revisar bien lo que les dejan, porque les digo, lo que les ha dejado, a mí no me gustaría que me dejaran la casa tan maltrecha como se la está dejando, ¿no? Nos vamos a detener en este punto, amigos televidentes, hacemos una nueva pausa comercial y luego regresamos para seguir hablando de este tema que por demás es interesante.
dice que es una irresponsabilidad del gobierno porque no hay un compromiso para reducir gasto innecesario. Y Arena no abrió la boca cuando se hizo en un solo día contrato por 2.753 millones de dólares en préstamos. Aquí está, mire, dictamen 15, 16, 17, 18 y 19 de la legislatura pasada de la Comisión de Hacienda. Y aquí están los decretos legislativos, todos del 22 de mayo. Esto fue para la salida del presidente Saca. Sí, y no le dejó dinero a Funes, sino que esto fue para pagar gasto corriente que se hizo sin tener el dinero. Es una cifra escandalosa, ¿ah? 2.753 millones. Y aquí están los dictámenes, 15, 16, 17, 18 y 19, aprobados el 22 de mayo, los pueden hallar aquí en el archivo legislativo con facilidad. Pero yo quiero recordar qué pasaba en el 2009. El 2009 fue el año de la crisis mundial y la crisis financiera mundial impactó tremendamente a El Salvador y se perdieron 40.000 empleos. Y ahora aquí es bien fácil de venir a decir 800 millones de dólares. Pero ya les dimos en el 2012 800 millones de dólares y en el 2009 les limpiamos la mesa con otros 800 millones de letes. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer como país? Dar la ley de responsabilidad fiscal, porque será la única manera que vamos a poder poner esos candados necesarios para que y muchos países de América Latina lo tienen, para poder no salirse de esos topes. Por ejemplo, ¿cuánto queremos que El Salvador sea la deuda? Bueno, y estos temas de los que hemos estado hablando al final tendrán que llegar a la Asamblea Legislativa para la respectiva discusión y obtener, para el caso, 56 votos, la mayoría calificada. La reforma se va con 43, me parece, con mayoría simple, la reforma tributaria. Y en el caso de la emisión de letes, de los 800 millones sí necesita la mayoría calificada. Y habrá que ver, porque recordemos un suceso político. Hay un diputado que se ha declarado independiente de la fila de Gana y él, junto con el diputado Douglas Avilés, serían los votos que decidirían si es que se logra la mayoría calificada para la emisión de estos votos, de estos bonos más bien. Rommel, decía la diputada Lorena Peña, en aquel momento fueron 2.000 y tantos millones de dólares y se habla de millones como que fuera cualquier cosa en estos días. Y ahora son 800, es menos, dice, y es una especie de justificación y decir, en aquel momento se hizo por tanto, hoy es por menos. Es por menos, efectivamente, esta emisión que pretende, digamos, impulsar el presidente Funes de 800 millones, pero sería una emisión para poner el saldo de las letras del Tesoro a cero, pero eso no significa que no se va a seguir utilizando las letes, porque tan solo se pondrían a cero, pero debido a que esa práctica recurrente, ¿no?, de presentar presupuestos incompletos y también la recaudación tributaria, si no aumenta debido a que la actividad económica está cayendo, lo que vamos a ver es que inicia nuevamente el ciclo, ¿no?, de que esas letes van a ir creciendo. Entonces, para ponerlo, digamos, en una forma más sencilla, con este mismo ejemplo que hablábamos de la familia hace unos cuantos minutos, es decir, cuando las tarjetas de crédito, tanto del padre como de la madre de este hogar del que hablábamos, son topadas, ¿verdad? Reciben una propuesta del banco y les dice, podemos perfectamente hacerles un préstamo consolidado, digamos, consolidamos sus deudas a una tasa de interés más baja y sus tarjetas de crédito quedan a cero, ¿verdad? Allí el reto de la familia sería, digamos, en este caso de los padres, sería, bueno, entonces ya no nos vamos a endeudar más con estas tarjetas de crédito, ¿verdad? Sino que a partir de esto vamos a tratar de hacer un mayor y mejor uso de los recursos, ¿verdad? Pero no, lo que ellos terminan haciendo, que es el caso parecido, digamos, en el caso de nuestro país, es que se consolida, digamos, esa deuda, pero siguen ocupando de nueva cuenta siempre esas tarjetas de crédito. Entonces, más tarde o más temprano vamos a tener el mismo proceso. Y en ese sentido es bien importante apuntar que si bien son 800 millones, nosotros como FUNDE hemos estimado de que también hay otras necesidades de liquidez que no están precisamente explicitadas en el presupuesto y que también, si quisieran hacerse, digamos, un proyecto de mesa limpia integral, completo, como el que se aprobó en el año 2009, ¿verdad?, en mayo, que prácticamente hace 5 años exactamente, tendrían que incluirse también el rollover de los bonos FUSEDU, que son de 335 millones de dólares,
el financiamiento de la deuda flotante vigente al mes de marzo, febrero-marzo del 2014, que son esos 340, 350 millones que dijo el doctor, ¿verdad? Que son deuda pendiente de pago a proveedores, y también una nueva liquidez para el funcionamiento del gobierno, que sería alrededor de como 500 millones. Entonces, en total estamos hablando de un proyecto completo, digamos, para que se salden bien las cuentas y haya suficiente liquidez para el nuevo gobierno de alrededor de 2.000 millones de es decir, una cifra similar a la que ocurrió muy hace 5 parecida, años. Efectivamente. Entonces, si nosotros a estos 2.000 le quitamos nosotros estos 800 millones, tendríamos que las necesidades de esos 1.200 millones de dólares restantes van a ser una presión permanente en los próximos años, ¿verdad? Entonces, ellos verán que es más conveniente, digamos, si hacer solamente esa emisión de 800 millones o hacer una emisión mayor, ¿verdad? Para no irnos tan lejos, allá el 2009, y recientemente y siempre aquí en la región centroamericana vimos un suceso similar en el hermano país de Honduras, cuando sale el presidente Lobo y entra Juan Orlando Hernández y toma las riendas del gobierno, y se hace una acción similar, solo que allá se tocó el IVA también. Y ahora entiendo hay modificaciones que se están haciendo. ¿Qué podría pasar si en algún momento aquí se considera eso? Bueno, primero, quizás teniendo el caso de Honduras y traído a El Salvador, primero que no cometan el error que cometió el gobierno de Honduras, en el sentido de que hicieron una reforma absolutamente inconsulta, ¿verdad? Y mal planificada y mal evaluada, a tal punto de que ahora, actualmente, ya se está discutiendo, digamos, el reformar y el renovar algunas tasas, digamos. ¿Por qué? Porque la estimaron muy mal y no está obteniendo, digamos, los recursos que supuestamente iban a obtenerse, ¿no? Entonces ese es como el primer elemento. En la medida de lo posible, integrar en el diálogo, en la discusión de esta reforma a los diferentes sectores representantes para que tengan una opinión, digamos, informada, y también puedan, digamos, estar sabedores de qué es lo que va a suceder, digamos, en las finanzas públicas. Esto involucra a todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad?, que estemos informados. En el caso nuestro, la propuesta que no, como dijo el señor presidente, no hay no dijo impuestos específicos, sí, pero sí hay, cuando uno revisa información oficial, información del Ministerio de Hacienda, algunas estimaciones de cuánto podrían dar algunas reformas. Por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras, según las mismas estimaciones del Ministerio de Hacienda, esa información está disponible en la página web del Ministerio de Hacienda de Transparencia Fiscal, la pueden buscar los amigos televidentes, podría dar alrededor de 91 millones de dólares, solo el impuesto a las transacciones financieras. El impuesto a la propiedad, pero entiendo yo que no es un impuesto predial, sino que es un impuesto a la propiedad de bienes de lujo, ¿verdad?, a casas de campo, como ya anteriormente ha dicho el señor ministro de Hacienda, podrían dar dando alrededor de 51 millones, solo ahí tiene usted como 140 millones de dólares. Y en alguna oportunidad se habló también de un impuesto, de quitar la exención del pago de impuestos sobre la renta a las imprentas, ¿no? Que eso, no sé, ahí habría que valorar el costo político también, ¿verdad? Porque eso daría alrededor de 10, 11 millones, que no serían muchos recursos, ¿no? Entonces, en total, según algunas estimaciones que se han visto ahí en la página del mismo Ministerio de Hacienda, podrían andar de 150 millones. Cuando el señor presidente habla de 200 millones, no sabemos, digamos, qué otro impuesto está considerando. Por ahí nos queda la impresión de que hablar de 200 millones al ver, digamos, las reformas anteriores del año 2009 y 2011 y ver que ninguna de ellas, porque fueron grandes, logró ni siquiera llegar a 150, 160 millones de dólares, nos queda como una sensación de que no sé si van a tocar quizás el impuesto al valor agregado o alguna reforma más estructural en renta, o si van a retomar algún tema de los incentivos fiscales, queda como esa duda, pero ya en su momento se dará a conocer eso, entiendo. Correcto. Doctor, ¿se vuelve indispensable tomar estas decisiones? ¿Podría o qué situación es la que se puede vislumbrar que ocurriría al inicio de la próxima administración si es que esto no se llegara a realizar? Yo creo que desgraciadamente hay que aprobarlo, es mi impresión, pero al mismo tiempo aprobarlo con responsabilidad, que quiere decir que tú entonces tienes que, uno, tener a la par un plan muy consistente y sólido de reactivación económica, y dos, una serie de compromisos, como se trató de hacer también hace un año, 2 años, para establecer algunas
digamos, metas, ¿no?, al menos flexibles en materia de responsabilidad fiscal, algunos compromisos, porque si no lo apruebas, tal como está la situación de difícil, ¿no?, de que tienes que sacar 1.4 millones de educación y salud, es decir, la caja está bastante vacía. Si no lo apruebas, el gobierno va a tener una crisis de liquidez muy seria. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, el problema de liquidez que se quiere resolver con este mecanismo, ¿no? Y justamente lo que le está dejando este gobierno al siguiente no es, mire, le voy a ayudar para la liquidez, es que lo que le está dejando es, aparte de la deuda, le está dejando un problema justamente de liquidez que, como digo, desgraciadamente tiene que, a mi manera de ver, debe de aprobarse, porque si no se aprueba, el gobierno puede caer en serios aprietos, porque no es fácil obtener préstamos, sobre todo cuando tú no has negociado todavía adecuadamente con el Fondo Monetario, tiene restricciones para acceder a crédito, las tasas de interés también, lo que estás pagando por créditos nuevos va a ser muy alto porque el riesgo del país ha aumentado. Entonces, yo creo que tiene que hacerse, pero como digo, en un marco de responsabilidad y en un marco donde tiene que ir a la par una serie de medidas y de propuestas de reactivación para que entonces justamente evitemos lo que dice Rommel, que estos 800 millones, que por cierto no sé si van a usar todos para pagar los letes, porque en la operación que se hizo en la anterior, pues se consiguieron 800 millones y los letes se bajaron a 190 millones, no se bajaron a cero. De parte de los 800, creo yo, se va a utilizar para pagar letes, un poco para bajar la presión. Habría que ver cuál es el destino que se va a hacer de esta emisión, y si va a servir para pagar todo letes o se va a ocupar para otra cosa, aunque no va a alcanzar, como dice Rommel. Ahí es donde, como digo, empleo la palabra desgraciadamente, porque si uno tiene que ser responsable también con el país, no conviene que el gobierno tenga una crisis de liquidez. A nadie le conviene una crisis de liquidez. Yo creo que tiene que aprobarse, pero insisto, dos cosas, es decir, un paquete de reactivación económica que tiene que formularse lo más rápido posible, y digamos algunos compromisos para que evitemos que esta bola de nieve pues siga creciendo y estos 800 millones a la vuelta de la esquina estemos otra vez emitiendo ya dentro de 3 meses otro dinero para volver a seguir pagando la deuda. Y se habla de esta deuda y hay un tema que también está pendiente y es el de la deuda previsional, del que poco también se ha escuchado y también es otro problema serio que deberá enfrentar la próxima administración. Bueno, se está comentando mucho, de hecho se está comentando porque hay, entiendo, ya una propuesta elaborada por parte de este gobierno en materia de reforma previsional. ¿En qué consiste? Pues todavía, digamos, no hemos tenido la oportunidad de verlo, simplemente informaciones por aquí por allá que indicarían que hay un menú de posibilidades. Buena parte de esas medidas que tienen que tomar son dolorosas. Subir cotización o subir edad, poner impuestos a determinados niveles de pensiones, hasta se ha escuchado de la reforma de querer hacer otra vez una especie de nacionalización de las pensiones o un esquema mixto. Aquí yo creo que sí se necesita como mucha consulta con la gente que sabe antes de tomar un paso inadecuado, y yo creo que, como decía bien también no sé si el presidente electo o el vicepresidente, se necesitan medidas que vayan resolviendo el tema a largo plazo, no medidas que vayan a paliar solamente momentáneamente el problema, sino medidas más integrales que resuelvan el problema a largo plazo. Fue el vicepresidente electo quien lo dijo y me parece adecuado, pero bueno, yo creo que estas medidas hay que discutirlas porque primero le traerá costos políticos,
una reforma fuerte puede tener costos políticos altos y se pueden tomar medidas un poco también populistas que hay que tener cuidado y a la ligera que eso nos afecte, y no resolvamos el problema, sino que lo profundicemos. Bien, vamos a hacer la última pausa, amigos televidentes, y regresamos. Otra noticia que también ha ocupado titulares y me refiero a la orden de captura girada contra el expresidente de la República, Francisco Flores. Y este tema lo llevo a colación porque también Funde es la representación de Transparencia Internacional en nuestro país y hay una evaluación que se hace constantemente sobre los índices de percepción de la corrupción que existe en nuestro país. Me gustaría saber, ligando este tema, ¿qué puede entender la ciudadanía sobre este tema de la corrupción y si es que se trata y al final se aborda como debe ser? Rommel. Bueno, sobre el tema de la corrupción, la población, debido, digamos, a la ley de aprobación del acceso a la información pública, ¿verdad? Se han generado mecanismos nuevos, digamos, para solicitud de información y en este marco, pues, ha resultado este caso, digamos, del expresidente Flores, ¿no? Que ha sido... ya prácticamente se ha dado un giro por parte de la Interpol, ¿verdad?, para que sea capturado, ¿no? Nuestra visión desde Funde es que la corrupción debe ser un elemento, digamos, que debe ser desarraigado absolutamente, digamos, de los gobiernos. No es nada nuevo, ¿verdad? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es impulsarlo, y Funde lo está haciendo, digamos, a través de su oficina LAC, ¿no? Y a través, digamos, del asesoramiento para todas aquellas personas que quieren, digamos, saber información pública, ¿no? Entonces, esa oficina trabaja en la Funde, ¿no? Y entonces estamos nosotros impulsando, en este caso, todos esos requerimientos y elementos que se necesitan, ¿verdad? Y eso es como los elementos el trabajo de la institución, ¿no? ¿Verdad? Y como representante también de Transparencia Internacional. En el aniversario de esta ley del acceso a la información pública, ¿se puede decir que al final ha existido la transparencia como tal en la actuación gubernamental que tenemos, doctor? Son efectos combinados, acciones combinadas. Yo sí te puedo decir que ha habido, digamos, por lo menos de los casos con los que nosotros hemos trabajado más de cerca con el Observatorio Ciudadano, que hay, llamémosle islas, donde ha habido mejoras importantes y donde han existido instituciones que manejan fondos públicos, digamos, muy altos y que nos consta que ha sido muy positivo, que son los casos del Ministerio de Obras Públicas y el FISDL. El Viceministerio quizá de Transporte es otra cosa, estoy hablando del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? En nuestra experiencia con el Observatorio de la Obra Pública, en el caso de la llamada anteriormente de Holguín, pudimos ver cómo, digamos, esto se dio en marco de un pacto de integridad, los mismos constructores, los mismos sectores privados en las bases de licitación, en la participación en los concursos, se han dado cuenta de que ya no se les pide esa comisión que muchas veces se les pedía antes, y esto también ha bajado. No es que se haya eliminado absolutamente la corrupción, porque acuérdense que el ministerio también es una cosa muy, muy grande. Y lo mismo podemos decir con el caso del FIDL, que hemos tenido observación ciudadana, donde se manejan más de 100 millones de dólares y efectivamente hemos tenido, digamos, que haya habido buen manejo de los recursos públicos. Yo no puedo decir eso de otros casos o de otras partes del gobierno donde no ha sido así. Y también ha habido, yo diría, también ministros probos, un Héctor Dada, un Manuel Sevilla, Guillermo López Suárez. Yo creo que son, ahora, si ya tú vas y subes a empresas públicas, en CEL o en ANDA, ahí yo diría, bueno, recientemente incluso en el caso de CEPA, ¿no? Yo creo que había que indagar por qué lo de la renuncia del presidente de CEPA, que a mi manera de entender las cosas, se le parece que se negó a firmar
algo que tiene que ver con una licitación que se quería hacer directa de unos aparatos para migración o para las fronteras, etcétera, un negocio de casi 100 millones por 10 años, 10 millones por año, y yo creo que correctamente el presidente Zepa se ha negado. Creo que esto es lo que, digamos, circula como una versión a la que el mismo presidente dio, que era porque no estaba ejecutando o porque, creo que él mismo dijo, creo que se había, no sé si negado a hacer algo, ¿no? O a ejecutar una orden. Eso creo que había que investigarlo. Y lo mismo, hay casos que vienen, ¿no?, desde qué pasó con el caso de la publicidad con Polistepeque, los contratos de seguridad que se han tenido, ¿no?, de personas cercanas al entorno presidencial, el manejo de la CEL y de la INE, sobre todo, aparte de CELENEL, que también creo que hay que destapar la olla completa. Entonces, en torno al ocultamiento que se ha tenido de informaciones sobre los viajes presidenciales, creo que en torno a eso justamente no podemos ya decir lo mismo y valorarlo. Nosotros hicimos unos compromisos que el presidente, en ese entonces candidato, le firmó a Transparencia Internacional. Vamos a hacer una evaluación de esto, y aunque ha habido, como digo, avances en materia de transparencia en el gobierno, en algunas de estas islas, y han habido personas honestas. El caso también quiero mencionar al ministro de Trabajo, Centeno, el ministro en aquel entonces, Melgar. O sea, ha habido gente honesta que llegó con visión no de hacer, como decía el presidente electo de Panamá, de la política, no un negocio, sino un servicio. Pero yo creo que ha habido funcionarios en este gobierno que tienen que ser investigados, recoger pruebas, porque uno no puede acusar a nadie sin pruebas, para ver hasta qué punto han hecho de la política un negocio. Y bueno, esperamos pues que el próximo gobierno, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con personas del frente, les hemos dicho que nosotros como Funde siempre hemos colaborado con todos los gobiernos cuando corremos que hacen lo correcto, pero también somos una organización que criticamos constructivamente las cosas que consideramos que no son correctas, y que vean el tema de la transparencia como un servicio, es decir, como algo que va a apoyar. Yo confío mucho digamos, en la austeridad, en el estilo de vida y en los deseos de transparencia del presidente electo, del secretario general del partido, Medardo González. Uno ve pues como su actuación o cómo viven para ver pues que no han caído en esa situación, y que haya deseos de que avance la transparencia, pero no deberían de ver como que esto es algo que incomoda, más bien es algo que puede ayudar a que esas intenciones que ellos tienen se cumplan, porque no depende solamente que el funcionario tenga buena voluntad arriba, esto tiene que permear abajo, ¿no? Y va a haber posiblemente casos donde nosotros vamos a estar en la obligación de denunciarlos, o nuestra obligación como oficina de ALAC sí, es transmitir muchas peticiones ciudadanas, porque fíjate que en este periodo, más que denuncias de corrupción, hemos tenido peticiones de información. Pero la petición de información, cuando se niega, es que posiblemente hay algo ahí que no gusta. Algo que no quieren mostrar. Que no se quiere enseñar. Y nosotros lo que hacemos, damos trámite. Nosotros no somos los que andamos preguntando, como decía el presidente, por el relicario, cuánto le costó, o por cuánto costaron las obras de arte de la Asamblea. Son ciudadanos que llegan. Y nosotros estamos en la obligación de darle trámite siempre y cuando sea una demanda, una petición consistente, sólida, y también no se preste a un juego político. Quiero agradecerles a los dos por venir esta mañana y hablar de estos temas que son de total importancia. Rommel, muchas gracias. Gracias por la invitación, Samuel. Un gusto haber compartido contigo, con el doctor y también con los teleaudientes. Muchas gracias, doctor. Siempre es un gusto. Gracias, mi amable, por darnos la oportunidad acá de
exponer nuestras ideas como Funde. Gracias. Muchas gracias, doctor. Amigos televidentes, a ustedes también. Muchísimas gracias y quiero robarme un par de segundos solo para aprovechar que el día de mañana se celebra una fecha muy importante y solo es la celebración porque el buen trato debe ser todos los días para nuestras madres. Saludar a todas las madres que están pendientes siempre del Canal 33, a las madres de cada uno de mis compañeros de la producción de este programa, a la mía en particular y por supuesto a mi suegra. Buen día y feliz fin de semana para todos.